¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a solucionar un problema que se resuelve utilizando las razones trigonométricas. Y bueno, de una vez vamos a empezar. En este caso dice que desde un punto sobre el suelo, situado a 80 metros de la base de un edificio, el ángulo de elevación a la cúspide del mismo es de 52 grados. La pregunta o lo que nos están pidiendo es que calculemos la altura del edificio. Aquí les tengo una recomendación que no les había dado en los videos anteriores, pero es que hagamos el dibujo bien hecho. Si nosotros realizamos bien hecho el dibujo, ya prácticamente vamos a saber cuál es la respuesta del ejercicio, solamente con el dibujo. Cuando yo les digo que hagamos un dibujo bien hecho, ¿a qué me refiero? No me refiero, por ejemplo, en este caso están hablando de un edificio. Cuando les digo que hagamos bien el dibujo, no me refiero a que hagamos un edificio muy bonito, en 3 dimensiones, con colores, no, sino ya les voy a decir a qué me refiero. Bueno, en este caso aquí tengo el dibujo que no está hecho bien y ya les digo por qué. Simplemente lo hice como para que lo comprendamos. Bueno, aquí dice, y vuelvo a leer, desde un punto sobre el suelo, cuidado que es sobre el suelo, aquí sí tenemos nuestro edificio, pues el suelo sería esta línea que está aquí. ¿Sí? Esa sería el suelo, obviamente puede ir hacia acá, hacia la izquierda, derecha, como queramos. En ese punto que está sobre el suelo, situado a 80 metros de la base de un edificio, o sea, aquí está la base del edificio y en el suelo, más o menos a 80 metros, está situado un punto que es del que me están hablando. Yo aquí lo voy a ubicar o a dibujar con rojo, ¿no? Aquí nos dice que ese punto está situado a 80 metros de la base, entonces de una vez voy a escribir que bueno, aquí obviamente pues esta línea que sería la del edificio, con la del suelo me va a formar un ángulo recto. ¿Por qué? Pues obviamente para que sea un edificio bien hecho, tiene que estar en ángulo recto, ¿no? Porque obviamente si el edificio está así volteado, pues prácticamente es que nos están mostrando un edificio que ya se va a caer. Entonces tiene que estar en ángulo recto. Pero lo importante es que nos dicen que desde el punto hacia la base del edificio, esa distancia mide 80 metros. O sea, esta distancia, que vuelvo a decirles, este dibujo está mal hecho, pero ya les voy a decir cómo hacerlo bien, ¿no? Aquí estamos haciendo es para comprender el ejercicio. 80 metros. Dice el ángulo de elevación, o sea, desde este punto, el ángulo de elevación a la cúspide del mismo, o sea, a la cúspide, o sea, la parte más alta del edificio, el ángulo de elevación desde aquí hacia la cúspide, por eso hice esta línea, ¿sí? El ángulo de elevación es de 52 grados, o sea, el ángulo aquí, que ya lo vimos en el curso, que es un ángulo de elevación, un ángulo de depresión y todo eso, el ángulo de elevación es de 52 grados. Y nos están pidiendo calcular la altura del edificio, o sea, nos están pidiendo averiguar cuánto mide desde aquí hasta aquí. A eso yo le voy a poner la X, ¿sí? Este dibujo está mal hecho. ¿A qué me refiero con decirles que hagamos el dibujo bien hecho? Si tú no quieres aprender cómo hacer el dibujo, te puedes adelantar esta parte del video, ¿sí? En los capítulos ahí te voy a dejar en donde empieza la explicación ya sin necesidad del dibujo, ¿no? Pero como les decía, si hacemos bien el dibujo ya vamos a saber cuál va a ser la respuesta. Bueno, voy a hacer el dibujo bien. ¿A qué me refiero con hacer bien el dibujo? Pues hacer bien el dibujo me refiero a que si este ángulo dice que es de 52 grados, dibujemos un ángulo que de verdad mida 52 grados y que si aquí dice 80 metros, pues no lo vamos a dibujar de 80 metros, pero lo podemos dibujar de 80 centímetros o de 80 cuadritos o de 80 milímetros o de 8 centímetros, ¿sí? Que mida más o menos lo que dice ahí, ¿sí? A escala. Vamos a pasar aquí nuevamente a hacer el dibujo. Ya sabemos todo qué es lo que tenemos que hacer. Primero que todo, pues voy a dibujar el suelo, ¿sí? Que ya sabíamos que el suelo, la distancia entre el punto y el edificio, medía 80 metros. Entonces voy a dibujar mi línea horizontal, que esa línea, bueno, voy a mover un poquito aquí hacia arriba, ¿sí? Esta línea, pues la idea es que mida 8 unidades. ¿8 qué? No importa. Yo voy a decir que va a medir 8 centímetros. Sí, bueno, obviamente aquí van a ser más de 8 centímetros. Y para realizar las medidas, pues voy a utilizar mi reglita. Miren que aquí tengo una reglita con el transportador para medir los ángulos. Voy a dejarlo de este tamaño, ¿sí? No voy a agrandarlo ni a achicarlo. Voy a medir, como son 80, voy a medir 8 unidades. Entonces voy a medir aquí esta línea, a ver en dónde mide 8 unidades. Voy a dejarla desde por aquí y voy a hacer que la línea mida 8 unidades.
Aquí miren que están marcados los milímetros, pero obviamente como lo agrandé tanto, eso ya no son centímetros ni milímetros, ¿no? Pero voy a medir 8 unidades de estas, o sea, desde el 0 la línea va a ir hasta el número 8. Más o menos ahí, 8 unidades. ¿Listos? Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Voy a quitar mi transportador. Aquí ya se sabe que esa línea mide 8 unidades. Otra cosa que ya sabemos es que aquí en este lado pues debe haber un ángulo recto. Entonces pues voy a dibujar la otra línea que debe salir desde aquí, ¿sí? Más o menos por acá. Voy a hacer una línea larga. Ahorita miramos a ver si tenemos que acortarla o no. Voy a hacer la línea que esa línea tiene que ir formando ángulo recto. Aquí está el ángulo recto y aquí este ángulo debe medir 52 grados. Entonces cojo mi transportador y vamos a medir 52 grados. Entonces, esto ya no lo explico tanto porque pues eso ya lo hemos visto en muchos cursos. Ahí debo ubicar el centro de mi transportador, el 0 está aquí y voy a hacer la otra línea que esté a 52 grados, o sea, va a pasar por acá. Entonces, voy a iniciar mi línea aquí, obviamente, en donde inicia el ángulo y esa línea va a ir a 52 grados, ¿no? 10, 20, 30, 40, 52 grados. Obviamente miren que aquí tiene que ser más larga porque debemos completar el triángulo, ¿no? Siempre se va a completar el triángulo, entonces voy a alargarla. Uy, casi me queda exacta. Pero pues debe coincidir aquí con que mide 52 grados y con que aquí pues queda formando el triángulo. Lo que estoy viendo es que me toca alargar un poquito esta línea. Entonces ahora sí, ya no necesito poner el transportador aquí. Lo voy a dejar acá, ¿para qué? Porque esto es lo que me da la medida de la respuesta. Ya les voy a decir cómo, ¿no? Entonces, esta línea la voy a alargar un poquito, ¿sí? Para terminar nuestro triángulo. Listos. Ahora sí, ya tenemos nuestro triángulo bien dibujado. Aquí mide 8 unidades, ¿sí? O sea que cada unidad de estas sería 10, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro triángulo. Ahora sí voy a escribirle las medidas. Aquí medía 52 grados, que ya lo medimos de 52 grados. Aquí esto mide 80 metros, ¿sí? En este caso, pues mide 8 unidades de las que yo medí, pero pues esos son 80 metros. Nos están preguntando cuánto es la altura del edificio. Como les decía, ya con esto, con el dibujo bien hecho, ya podemos saber, viendo, cuánto mide más o menos esa altura. ¿Y cómo lo hacemos? Pues midiendo con nuestra regla, ¿sí? Aquí pues yo voy a medir esta línea a ver más o menos cuánto mide. Y aquí estoy observando que deberá medir más o menos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y casi 100. Miren que aquí en mi dibujo mide casi 100. En el dibujo ya se ve que esta respuesta debe ser casi bueno, voy a poner por ejemplo 98 metros. Esta es una medida aproximada, o sea, ya sin haber iniciado el ejercicio, ya podemos saber que más o menos nos va a dar 98 metros. ¿Listos? Ahora sí iniciamos utilizando las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues identificar los lados, ¿no? Entonces, este lado que es el más largo, le vamos a poner que esa es la hipotenusa. Como este es el ángulo con el que vamos a trabajar, el que está al otro lado se llama el cateto opuesto. El que está ahí pegadito se llama cateto adyacente. Y ya, ahora sí, escribimos los datos. A mí me gusta escribir los datos que conocemos y el que tenemos que hallar, pues porque eso me permite saber cuál fórmula utilizar. Aquí se me olvidó poner que ese cateto opuesto yo ya le había llamado X, que es lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos de nuestro triángulo? Conocemos el ángulo, que mide 52 grados. Conocemos el cateto adyacente, que mide 80 metros. Y no conocemos nada más. Obviamente, pues conocemos que este es un ángulo recto, que siempre para las razones trigonométricas debemos conocerlo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hallar? Queremos hallar el cateto opuesto, que es nuestra incógnita. Ya con esto debemos saber cuál fórmula se puede utilizar. ¿Y cuál se puede usar? Pues podemos usar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerden que debemos buscar una de las funciones o de las formulitas que tenga estas dos, que tenga cateto adyacente y cateto opuesto. Aquí están, ¿no? El seno no nos sirve porque necesitaríamos la hipotenusa, el coseno tampoco porque también necesitaríamos la hipotenusa. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazar nuestros datos aquí en la fórmula. Entonces dice tangente del ángulo. El ángulo, ¿cuánto mide en nuestro ejercicio? Mide 52 grados.
igual a cateto opuesto, que el cateto opuesto es la X, debe ir arriba. ¿Por qué? Pues porque el cateto opuesto va arriba, cateto adyacente va abajo y mide 80 metros. Siempre que vayamos a encontrar un lado, lo primero que vamos a tener que hacer es esto que está dividiendo, pasarlo al otro lado, a multiplicar. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Este 80 metros pasa a multiplicar acá, entonces quedaría 80 metros, que va a multiplicar a la tangente de 52, y eso es igual a X. Ya esto lo hacemos en nuestra calculadora y les voy a ir mostrando allí, ¿no? Recuerden que para que nos quede bien, como aquí estamos trabajando con el ángulo en grados, pues lo primero que debemos hacer es revisar que nuestra calculadora tenga la letra D en la pantalla, que eso quiere decir degree, que en inglés es grados, ¿no? Entonces ya una vez que esté en grados, ahora sí podemos hacer la operación. Aquí dice 80 por tangente de 52, tangente de 52, si a ustedes su calculadora les abre paréntesis como a mí, deben acostumbrarse a cerrarlo, ¿listos? Oprimimos igual y en este caso nos da 102,39, entonces aquí escribo 102,39 metros, porque los metros tenemos que escribirlos, eso es igual a X. Y miren que ya sabemos que nos quedó bien, ¿por qué? Porque siempre nos tiene que dar un número muy parecido, obviamente. 98 más o menos 102, o sea, miren que en nuestro triángulo más o menos sí sería lógico que esto mida 102. Nos midió 98, ¿por qué? Porque a veces el dibujo a uno le falla un poquito, ¿sí? Muchas veces nos va a dar aproximado, algunas veces vamos a estar bien exactos y nos va a dar bien el resultado. Pero miren que lo importante es que con esto sabemos cuál más o menos va a ser el resultado. Obviamente, si a nosotros nos dijeran, este lado mide 50, es imposible que esto mida 50 porque entonces tendría que medir aquí un ángulo más pequeño, ¿sí? O que nos dijeran, esto mide 10, no, eso es imposible que esto vaya a medir 10, ¿listos? Entonces ya sabemos la respuesta, ahora sí tenemos que escribirla con palabras. Entonces, ¿qué escribimos? Algo más o menos como esto. La altura del edificio es de 102,39 metros. Obviamente esto es una aproximación. ¿Por qué? Pues porque aquí me faltó escribir más cifras decimales, ¿no? Ya con esto termino mi explicación y como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen, que es este, ¿no? La idea es que practiques, te invito a que hagas lo que yo te recomendé, que hagas el dibujo bien para que ya sepas más o menos cuál va a ser la respuesta, ¿no? Ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, aquí ya les dejé el transportador puesto para que veamos que las medidas sí están bien, ¿no? Primero, bueno, ya ustedes, yo creo que leyeron el ejercicio, hablaba de que había una cometa. Bueno, voy a correr esto un poquito. Aquí dice que una cometa queda atorada en las ramas de la copa de un árbol, o sea, en la parte superior del árbol. Ahí está la cometa. Vuelvo a decirte, no hay necesidad de que tú dibujes un árbol ni una cometa muy bonita, sino simplemente con que dibujes esta línea que sería la altura del árbol, esta línea que sería la distancia entre el pie del árbol y donde está uno parado con la cometa, y esta línea que sería el hilo de la cometa, sí, porque el hilo sería este, ¿no? Porque obviamente si yo estoy con mi cometa y si cae, pues va a ser más o menos un ángulo de elevación. Entonces, dice que la cometa está ahí atorada y dice que si el hilo mide 95 metros, o sea, esta distancia es de 95 metros, que ahí es donde yo medí 95 milímetros, ¿no? O sea, estos no son milímetros porque yo agrandé mucho, pero aquí mide 10, 20, 30, 40, 50, 95, ¿sí? Ahí está bien, mide 95 y dice que forma un ángulo de 25 grados con el suelo, que la pita de la cometa o el hilo de la cometa, ¿no? Entonces aquí tenía que medir este ángulo 25 grados, ¿listos? Entonces ahí se ve que mide 25 grados, ahora sí, no, todavía necesito mi transportador. La pregunta es, estime la altura del árbol calculando la distancia de la cometa al suelo. Entonces tenemos que estimar la altura del árbol. De una vez con mi dibujo voy a medir, entonces pues mido más o menos cuánto mide y mido más o menos cuánto mide y veo que ahí va a medir más o menos 39. Miren que da prácticamente 39. Esto ya debe darme más o menos 39 metros, ¿sí? Esta medida es para comparar, esta medida generalmente no es exacta, pero es muy aproximada, ¿listos? Hacemos, ya hicimos el dibujo, aquí pues este ángulo mide 25 grados, como este es el ángulo, bueno aquí el lado más largo se llama hipotenusa
el cateto que está al otro lado, que es este, o sea, esta X se llamaría cateto opuesto y este otro cateto se llamaría cateto adyacente. ¿Qué datos conocemos? Conocemos la hipotenusa, que mide 95 metros, conocemos el ángulo, que es de 25 grados, y nos están preguntando el cateto opuesto. En este caso, ¿cuál fórmula sirve? Pues nos sirve es la del seno. ¿Por qué? Porque seno es el que tiene el cateto opuesto y tiene la hipotenusa. Ahí reemplazamos. Seno del ángulo, el ángulo mide 25 grados, igual a cateto opuesto arriba. Arriba va el cateto opuesto, o sea, X sobre la hipotenusa que mide 95 metros. Siempre que vayamos a hallar un cateto, lo primero que tenemos que hacer pues sería, para despejar la X, este 95 metros que está dividiendo, pasarlo a multiplicar y nos queda 95 por seno de 125, que si hacemos la operación nos da 40,14 metros. Comparo con lo que me dio en el dibujo, 39 metros. Está bien. Es muy lógico que esto de pronto sí mida 40. No midiera 39, sino midiera 40. Entonces ya con eso ya prácticamente sé que está bien la respuesta, ¿no? Vuelvo a decirte, si te da 15 o 70, ya veríamos que no es muy lógico. Bueno, ahí sí escribimos la respuesta, que la altura del árbol es aproximadamente de 40,14 metros. Y me alegra mucho que hayas llegado hasta esta parte del video. Muy bien, felicitaciones. Supongo yo que te gustó mi forma de explicar, y si es así, te invito a que veas el curso completo con todos los problemas que resolvimos, fáciles y más difíciles. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros, suscribirte al canal y darle like al video. Y no siendo más, bye bye.